Y bueno, yo había propuesto como pregunta de salida cómo desestructurar la cultura genocida y cómo hacer para que estas ideas o esta lucha que se dio en el pasado, que de esa lucha permanece y sigue vigente y que de eso ha cambiado o tiene que abordarse desde otras perspectivas, ¿no? Son como por lo menos las cosas que se me ocurren ahora para empezar y para que podamos ir abriendo bocado. Así es que, Pietro, Miriam, es todo suyo el micrófono. Bueno, muchas gracias Martín, Guadalupe, al equipo de Teatro Quimera, a Eduardo, a Nora, que en parte nos convocan, y a todas las otras compañeras, actrices, actores. Y creo que la idea es pensar en voz alta, así se llama el estilo con el que trabajamos, también con gente de México, de la UNAM, de comunidades autónomas, y también con gente de Buenos Aires y Chile. Somos un grupo amplio que trabajamos en temas de lucha social, costo humano de la lucha social, formas de exterminio o genocidio, sin pretender saber de más, pero sí creyendo que la principal arma con la que cuenta alguien es la reflexión. Sentarse a pensar en voz alta es una acción, no es una charla de café. Yo tomo esto como no una lluvia de ideas de lo que se le ocurra a cada uno, sino como una forma de construir conocimiento colectivo que sirva en la línea de lo que tú llamas genocidio, que es una palabra acuñada después de la Segunda Guerra Mundial, que es la más inhumana acción de la especie. O sea, no es cualquier palabra, es una palabra muy grande, sinónimo de exterminio, y que es importante construir un conocimiento colectivo con claridad de lo que se enfrenta para no caer en etiquetas, lugares comunes, grandes palabras que no dicen nada como guerra, paz, violencia. Con ese nivel de conceptualización es muy difícil incidir en acciones de la realidad. Por eso es importante poder aterrizar más algunas herramientas, algunos dispositivos, por ejemplo, en este caso de los procesos genocidas, pero tratando de construir esperanza, tratando de no aterrorizar, no ideologizar, y sobre todo un poco, creo yo, en la clave de una de las palabras con las que ustedes convocan, que es la palabra de memoria, porque la palabra de memoria, esta experiencia de la última década y media en México, ha sido una palabra muy retomada por familiares de víctimas, sobre todo de esta muy mal llamada guerra al narco, que no tiene nada de guerra al narco, al contrario, es una gran complicidad narcoestatal empresarial, por una disputa de territorios y de monopolios, de cosas ilegales. Entonces, en ese sentido, antes de hablar de memoria, pues habla uno de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición. Es algo que los familiares de víctimas en México lo tienen instalado con mucha fuerza. Y cuando se habla de memoria, tiene que ser una memoria activa, que creo que es mucho el sentido de la obra. Fue muy agradable la conversación que tuvimos, Martín, Guadalupe, hace unas semanas, para tomar conciencia del enfoque
que tiene un enfoque también vivencial, familiar, personal, pero una dimensión social. Y ahora con esta pregunta de un tema eje clave del mundo en que vivimos, y entonces en ese sentido la memoria activa es lo que garantiza que sirva de algo para quienes luchan hoy. No es solo un recuerdo de lo que se hizo en el pasado, sino que tiene que construir un conocimiento útil para quienes están metiendo hoy el cuerpo en las formas de cambio, lucha social o solidaridad, teniendo claro que es diferente ser solidario que luchar. Ese es un tema muy importante, sobre todo empezando por los jóvenes y por nosotros, pero que sirva de algo para quien mete el cuerpo, ¿no? No solo como una anécdota que se puede leer en libros. Eso creo que es lo que da el carácter activo a la memoria y a esta charla. Creo que la idea es apuntar algunos elementos que nos ayuden a pensar en voz alta y poder pensarlos juntas y juntos, no tanto estar exponiendo nada especializado, una conferencia ni nada, ¿no? Creo que ese es el espíritu y también con los que estén en Facebook o donde estén. Entonces, hay un primer tema que a mí me parece importante, como decíamos algo primero, de que estamos hablando de la acción más inhumana de la especie. Este tema de la pandemia, creo que entre las cosas positivas, que tiene algunas sin duda, ha sido el volver a tomar una conciencia más clara de que somos parte de una especie y empezando como especie animal, no una especie de lo humano como alejado, separado de lo animal. De hecho, tiene que ver con el origen animal, muchísimo esto, y con la forma de consumo, de alimentación, de crianza, de devastación ambiental, etcétera. Entonces, este tema de relacionar la situación actual de la pandemia, el tema del genocidio y la obra no es un tema menor porque estamos hablando de el último punto de una etapa de inhumanidad que inicia, creo yo, podría decirse, en formas de prejuicio, estigma, etiquetación. Esas serían como las primeras etapas de la guerra que uno debería detectar donde esté, en un lugar de trabajo, en la familia, en la calle, cualquier forma de prejuicio social es ya una etapa de un proceso de guerra. Y la etapa más inhumana tiene que ver con el genocidio, que siendo lo más inhumano se trata de matar en masa a un grupo con una identidad común, pero que no necesariamente me ha hecho algo directamente, sino que tiene que ver con una aureola muy grande de una identidad social, política, religiosa, racial. Entonces, una cosa que yo apuntaría también fundamental, que a nosotros nos ayudó mucho un sociólogo argentino, Juan Carlos Marín, muy especializado en estos temas, muerto hace poco, por desgracia, de la Universidad de Buenos Aires, es que el genocidio o exterminio es la acción de muchos sobre pocos. Y esto cambia totalmente la lectura de un libro de historia tradicional, de una película, de cualquier lugar común, de una mesa en familia, etcétera, porque uno siempre cree que los procesos de más inhumanidad son obra de un grupo pequeño de locos, de desequilibrados, de gente con intereses perversos, económicos, militaristas, etcétera, que convencen, sobreactúan sobre un grupo más indefenso, en este caso muy amplio como es una identidad social de los asesinados en el genocidio. Esto es completamente falso cuando uno conoce la historia y los procesos genocidas y entiende que para que se desencadene un proceso, que se desencadene en condiciones de guerra, pero no es la continuación de la guerra, porque si toda guerra acabara en genocidio, pues la especie tendría un tercio de su población. Entonces, que un proceso de guerra tenga una vuelta de tuerca hacia una forma genocida, eso es lo que hay que captar y estar muy atentos. Y captar que no es un grupo pequeño que ejerce una acción, por ejemplo, Hitler y
2.000 militares locos, ejecutores, Himmler, Goebbels, etcétera, sobre 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, etcétera. Esa es una imagen caricaturesca, es igual que la imagen que Calderón solo es responsable de la guerra al narco, o la imagen al revés de que Gandhi o Marcos son los responsables del levantamiento zapatista o del movimiento no violento en la India. Es una imagen ingenua de la historia. En realidad, nadie de ellos podría hacer nada sin una enorme masa alrededor de cuerpos, personas e identidades que colaboran en una forma o en otra, o con el silencio, o con la complicidad, o mirando a otro lado como los campesinos polacos cuando pasaban los trenes nazis. O sea, hay una cantidad enorme de actores sociales en un proceso genocida, no todos en la misma forma, que permiten que avance ese proceso. Por eso hay que cambiar totalmente la mirada y entender que se trata de la acción de muchos sobre pocos. ¿Cómo empieza a instalarse esto? Dijimos, y un proceso de guerra, el prejuicio social es clave. Y el prejuicio social, y que además en México en estos últimos 10 años, donde hay una situación de exterminio masivo y selectivo, hay más de 300.000 muertos en los últimos 10 años, reconocidos por el propio gobierno. Las familiares de víctimas hablan de otras cifras, y al menos 72.000 desaparecidos, el doble y más que en Argentina en los 70, que fue el país de América Latina que más sufrió ese tema. En los últimos 10 años, cifra oficial, los familiares de víctimas hablan que solo en Veracruz hay 40.000 registrados. Entonces, en México, en otra forma, también estamos atravesados por una situación de exterminio masivo y selectivo. Entonces, dentro de eso, esta es una experiencia personal, pero tiene que ver con la pregunta de desestructurar. Uno tiene que empezar a construir un conocimiento y a enfrentar siempre donde esté toda forma de prejuicio y estigma. Lo primero que los familiares de víctimas, cuando se creó el Movimiento por la Paz y todos estos procesos, yo estaba en el tema desde antes, pero como el Movimiento por la Paz se creó a partir de un amigo íntimo como fue Javier, como es Javier Sicilia, pues se involucró más, pero nosotros estábamos desde antes en Chihuahua y en Ciudad Juárez, y las ideas de por algo será, quién sabe qué hacía ahí, quién lo mandó a estar ahí, quién sabe en qué estaba metido, son temas poderosísimos en la construcción de la inhumanidad, de la guerra, y que puede acabar en genocidio, como pasó en Argentina y pasó con los familiares aquí en el proceso de la desaparición. Entonces, uno tiene que enfrentar inmediatamente eso, y es de las primerísimas tareas que hicieron los familiares de víctimas de México, de dignificar la identidad social de los desaparecidos. Porque empezando por el presidente Calderón, en un montón de anécdotas tremendamente dolorosas de los inicios de esta pésimamente llamada guerra al narco, inmediatamente victimizaba y decía que todos eran narcos entre narcos, jóvenes que estaban en eso, etc. Entonces, estaba completamente legitimando cualquier forma de exterminio social, en el sentido que soy amigo del amigo, estoy en un lugar equivocado, con un cuerpo equivocado, en el momento equivocado, etc. Entonces, ese es un sentido fundamental de entender, porque es una forma primera, desde el ambiente de trabajo, desde la familia, desde mi abuelita que me ama, me quiere muchísimo, pero me dice, no te juntes con el vecino, ves que anda tatuado, ves que se junta con gente rara, etc. Lo hace porque me ama y me quiere proteger, pero en realidad me está introyectando un germen, un veneno de prejuicio y de estigma social muy fuerte. Y en la sociedad mexicana eso ha sido muy, muy poderoso en este último tiempo, década, y ha sido una de las luchas mayores de los familiares de víctimas, y creo que lo han logrado en gran medida porque ya no es un argumento oficial para justificar tremenda exterminio masivo. Ahora, eh, hay mucho en esto, ¿no? Voy a avanzar rápido hacia otra parte del tema.
que tiene que ver con el exterminio selectivo, que es algo que siempre ha existido en la historia mexicana, latinoamericana, el asesinato selectivo de activistas sociales, líderes de derechos humanos, de resistencias territoriales, hoy en día sobre todo ambientales, políticas, sindicales, periodistas, y también en México los últimos 3 años, desde el periodo, los 6 meses antes de la elección del 18, el asesinato de gente involucrada en puestos políticos, alcaldes, diputados locales, regidores, etcétera, por la guerra de control territorial del narco en sus territorios, ¿no? Y a nivel nacional. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en 2020, en México hay un registro mínimo de 45 activistas sociales asesinados, de los cuales una decena en esta pandemia. Es permanente, todas las semanas alguna periodista o alguna forma de activista indígena o de masacre, como en San Mateo del Mar, hace un mes, en la asamblea comunitaria en Tehuantepec, en Oaxaca, mataron a 17 personas en una asamblea comunitaria de activistas sociales de la oposición a un alcalde cacique narcotraficante de esa zona que robó la reelección. Entonces, o bajo forma de masacre o en forma selectiva, es una constante en la historia de México y de América Latina. Por ejemplo, en Colombia, en lo que va del año, llevamos 152 activistas sociales asesinados. Entonces, en ese sentido, la otra cara del activismo social tiene que ver con el exterminio selectivo y que es un piso constante, es un mensaje permanente a los grupos rebeldes de resistencia civil para que entiendan lo que puede pasar si avanza el nivel de la lucha, y tiene que ver a veces en escalas más locales del liderazgo, más regionales o nacionales, según sea la intensidad de lo que se pelea. En este sentido, creo que la obra de teatro tiene que ver con una identidad social que son la madre y el padre y la familia en parte de Martín, no conozco el detalle, que tiene que ver con el activismo social y con formas de exterminio selectivo, que en esos años y hoy en día también muchas veces un modo de poder diferir el combate o diferir la muerte o la cárcel es el exilio, es desplazar el territorio de la zona de guerra porque no hay condiciones de continuar formas armadas o no, o formas que la autoridad interpreta como que uno está en otro bando aunque no esté en una lucha armada. Y en este tema es importante aclarar, porque Guadalupe habló mucho del tema de la no violencia al inicio. Es una palabra que ni a Gandhi le gustaba, la inventaron los ingleses y no da una idea clara. No violencia va escrito junto, no va escrito como no guión violencia. Entonces, es una forma tremendamente violenta de lucha social, pero no busca aniquilar al adversario en forma material física, sino que busca un cambio de conciencia. Y como no podemos, diría Gandhi, esperar 30 años a que el adversario cambie, se aplica la acción directa para lograr un quiebre moral y material en esa lucha. Pero de ninguna manera es algo que esté opuesto a la lucha armada. Para nada uno está en contra, y creo que hay situaciones de violencia armada muy fuertes en que la especie humana todavía no sabe cómo detenerlas sin aplicar una forma de violencia por lo menos equivalente, pero el secreto es no activar la espiral de la guerra. En esto creo que el zapatismo son maestros. Si bien son un ejército armado, realizan permanentemente formas de acción de resistencia civil no armada, pero está claro que tienen que detener a los grupos paramilitares y finqueros alrededor, por eso no pueden desarmarse. Como dijeron ellos desde el 94, si hay otro camino, enséñenos a que nuestros fusiles sean inútiles. Pero la especie humana todavía está lejos de explorar ciertos caminos en situaciones extremas. Ese es todo un gran tema. Ahora, en ese sentido, la identidad del activismo social tiene que ver con los personajes centrales y la lucha de esta obra. Y la tercera cosa que dejaría ahí
como para seguir pensando en voz alta, es el tema del capitalismo, porque el capitalismo, el exterminio es inherente al modelo de expansión capitalista. Ya lo dijo Marx en el 19. O sea, el capitalismo necesita permanentemente construir formas de exterminio, de desplazamiento de población, de expropiación de recursos naturales para poder avanzar en su expansión. Eso es una constante y claro, la industria armamentista, la segunda del mundo, es pico para levantar la economía de todos estos países, empezando por Estados Unidos. Entonces, el tema del capitalismo y la pandemia actual es importante y está muy ligado a la obra, en mi modo de ver, porque esta pandemia ha desnudado la enorme inhumanidad, desigualdad social y límites del modelo capitalista en lo laboral, en la salud, en lo educativo, en el desempleo, en el hambre. Está más expuesto en forma concreta para más población. Muchos de nosotros tal vez y nosotras diríamos, bueno, es que yo ya sabía lo que era el neoliberalismo. Sí, pero ahora ha quedado, como diría Gandhi, desnuda la verdad, porque le ha pegado en el bolsillo y la forma de vida de un montón gigantesco de cientos de millones de personas del mundo que no tenían claridad de esta debilidad tan grande y desigualdad del modelo. Entonces quisiera acabar con esta idea. La lucha de los 70s y 60s en América Latina, donde están involucrados la familia de Martín, tiene que ver con una lucha contra el modelo capitalista en esa época. No estuvo en nosotros. Perdón, Pietro. Adair, tu micro está abierto. ¿Cómo? No, Adair. Adair. Perdón. No te preocupes. Perdón, Pietro, adelante. Sí, acabo, es una frase, pero creo que es un buen tema. Es una lucha tremendamente digna y yo diría incluso entre comillas profética de lo que era el neoliberalismo, porque en el momento que ellos lucharon, yo vivía en Uruguay en esa época, hasta el año 77, ya llevo 38 años en México, pero en ese momento no se entendía con claridad la lucha anticapitalista, porque estaba en auge el modelo de expansión capitalista y la idea de progreso, porque después de la Segunda Guerra Mundial y toda la reconstrucción y las inyecciones del Plan Marshall, los años 60, toda la esperanza de un modelo que ya iba en plena expansión, la Revolución Verde, el capitalismo era una total realidad, utopía, sueño, y nadie se planteaba fuera del tema de la lucha de los bloques con el bloque socialista, pero en nuestras sociedades los porcentajes mayores de gente creían en la idea del progreso y en la idea del avance capitalista, como en la mayoría del mundo. Entonces, en ese momento, meter el cuerpo en una lucha de activismo social de estas características era un tema muy complejo por el orden social que nos rodeaba en cuanto al tema de la expansión capitalista y del progreso. Hoy en día, en parte, está mucho más claro que el progreso y la expansión capitalista es un tema de unos pocos y que le está haciendo un daño gigantesco a la inmensa mayoría de la humanidad. Entonces, creo que también ese es otro tema de puente de la obra con el mundo actual. Y lo dejo aquí, ¿no? Bueno, yo agregaría alguna otra cosa nada más porque ya fue mucho tiempo. Es decir, yo pienso que los que han luchado en esos años 60, 70, también mis padres han estado en eso. Y no ha sido en una lucha armada, sino totalmente pacífica. Pero aquí el problema es cómo te ve el otro. ¿Sí? O sea, nosotros nos podemos concebir de determinada manera e incluso en el bloque entre los que luchamos tenemos nuestras diferencias. El asunto es que cualquiera que lucha, un poco nos decía eso Lito Marín, lucha porque está incómodo con la sociedad que le ha tocado vivir, no le gusta, quiere otra cosa, quiere construir otra cosa. Eso nos une, independientemente de las formas que elijamos o que estén a nuestro alcance. Queremos otra sociedad.
incluso ya más grandes, si tenemos hijos, queremos otra sociedad. El asunto está cómo me ve el otro que me ve luchando. O sea, más allá de cómo me concibo yo, más allá de cómo creo yo que estuvo, que fue bien, que fue mal, que no sé qué, está cómo me concibe el otro. El otro no me concibe como soy yo. Me concibe como alguien que está atacando sus intereses y como tal debe ser exterminado. Punto. No me interesan las divisiones que hayan en ese terreno. Yo creo que esa ansia de justicia, esa ansia de querer crear un mundo nuevo, un mundo diferente, esa necesidad de vivir esa trascendencia de una realidad que nos atosiga, que no nos gusta, incluso como es el de la pandemia, hace que nos unamos entre otras personas y busquemos modos de solución, modos de ver qué hacer. Y eso creo que es tan válido en los 60 como es ahora. Eso para empezar. Y otra, claro, entonces hoy no aparece nada como dictadura militar. ¿Por qué? Porque las formas históricas han ido cambiando. Eso no quiere decir que no haya un control militar. Eso no quiere decir que no haya control poblacional y territorial. Eso no quiere decir que haya vigilancia. Eso no quiere decir que si de repente las cosas se ponen más tensas, escala el nivel de confrontación hacia la población. Cambian las formas, pero de hecho la estructura de que aquí el poder tenemos nosotros y eso no lo puedes atacar. Pero si yo veo que tú atacas mis intereses, no me importa que sea poquito o mucho, no voy a dejar que crezcas, punto. Y voy a ver la manera en que esto no sigue adelante. Bueno, yo le comentaba la otra vez a Martín y a Lupe que en el estudio que hace Lito Marín sobre los hechos armados en Argentina, mientras sucedía el exterminio, él estaba develando en el estudio sociológico que hizo el proceso de cómo se estaba constituyendo ese exterminio. Se dio cuenta que darlo a conocer, de hecho su libro es un clásico en la sociología latinoamericana, digamos que no bastaba con que la población argentina, en este caso, o latinoamericana, tomara conciencia de qué fue lo que pasó. No bastaba. Sino hasta que fue descubriendo, a medida que iba avanzando en otras investigaciones, que había un punto central, y creo que de ahí sale la pregunta que nos hace Martín, nada más para contextualizar la pregunta, que creo que es por ahí, Martín, que nos preguntas, era que él tomó conciencia de que antes de instalar un genocidio, se instala una cultura que lo justifica. Y esa cultura que lo justifica atenta contra cualquier forma de lucha, que está expresando la lucidez de lo que sucede y que está gritando, por favor, tomen conciencia de que no es como les dicen, que esto atenta contra todos nosotros. Esa dignidad de esa lucha que te revientan es impedida en su crecimiento por una cultura que es como unos pececitos en un océano, como una cultura que va en contra, que ha creado las condiciones para poder exterminar a lo que se quiere presentar como un grupúsculo de locos, de lo que sea, que atenta contra nuestros intereses y lo presenta como el interés nacional, cuando es el interés de un grupo. ¿Por qué? Porque el que lucha, ni siquiera, el que lucha tiene una mentalidad de la búsqueda de algo nuevo de carácter universal, ni siquiera local, ni siquiera nacional, sino para todo ser humano, nada más porque es un ser humano. Lucha porque quiere condiciones más humanas de existencia. Y quien aborta a los que luchan, tienen intereses, en cambio, bastante restringidos que lo imponen culturalmente como el deseo nacional. Ese es el punto. Entonces, de ahí yo creo que un poco esa pregunta de cómo desestructurar el genocidio. En primer lugar, el conocimiento histórico es indispensable de cómo han sido los procesos constituyentes de los genocidios.
hay leyes, hay modos. De hecho, él nos dio un taller que fue muy bueno sobre la Shoah, esta película de Claudia Lanzmann, son como más de 10 horas, en que uno va viendo las etapas del genocidio. Es muy interesante verlo, en que se va haciendo con base a los testimonios, algo así como Martín, ¿no? Que agarra a su familia los testimonios. Esos testimonios nos van a mostrar cómo esas personas que lucharon en realidad tienen una identidad social que está expresando un proceso que va más allá de sus cuerpos y más allá de las elecciones que han tenido, y representan a todos esos luchadores de esos años 60, 70, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en todos esos lugares, y contra esas formas dictatoriales que hoy tienen otras formas, pero que siguen teniendo ese mismo objetivo de negar la humanidad de muchos para preservar la propia, como está sucediendo con la pandemia. Es un poquito lo que quería decir. Y la otra, ya en términos así más sociológicos y desde una perspectiva de Piaget, una perspectiva genética, sociogenética y psicogenética, en que tienes un contexto que te atraviesa el cuerpo y ese cuerpo lo asimila, lo hace propio o lo devuelve de otra manera y tiene efecto en esa red de relaciones sociales en donde está metido ese cuerpo. Es una perspectiva socio y psicogenética en donde no hay una sociedad separada de un individuo, sino que esos individuos son parte de esa sociedad, ¿verdad? Desde esa perspectiva psicogenética está lo que le llama Piaget todo el proceso de adaptación y de asimilación. Es decir, cómo se construye una cultura que penetra nuestros cuerpos, que te hace creer que tu cultura es la del otro, en que tú no tienes una capacidad crítica de distanciarte de lo que te están proponiendo, porque lo asumes como propia y la reproduces a tu alrededor. ¿Cómo romper eso? Sí se puede, sí se puede. Se ha construido en términos humanos, por lo tanto es posible su deconstrucción cultural. Por ejemplo, hacer una obra de teatro como Martín está proponiendo, yo creo que es un gran regalo a la gente. ¿Por qué? Porque nos va a dar, porque nos va a invitar, digo, a verla, nos va a dar la posibilidad de pensar otra cosa, de pensar que estas personas han luchado y ha valido la pena, y que es parte de algo mucho más amplio que sus propios cuerpos, y que han tenido la posibilidad, que no todos han tenido, del exilio, que hoy sería un equivalente a las migraciones. Es el siglo, nunca ha habido la migración masiva que hay hoy en el mundo, que es producto de la expansión capitalista más amplia que ha habido. Es un equivalente. Entonces, bueno, digo, hay similitudes y pero creo que la paramos aquí, que ya tomamos mucho tiempo, pero creo que hay armas tanto a nivel de conocimiento científico, histórico, y que el aporte de la cultura es sustantiva para ayudar. Piaget siempre se preguntaba, Piaget, fíjense ustedes, que dentro de la sociología opta por el marxismo y opta por esta visión. ¿Por qué en el marxismo? Por una visión de tipo relacional. Ni un individuo existe en sí solo, sino en relación con otros. Y desde ahí hace todo su análisis. Y desde ahí se produce lo que es la ruptura epistémica. Piaget se preguntaba, ¿cómo se hace durante todos sus años de investigación? ¿Cómo hago para pasar de un estadio de menor humanidad a una de mayor humanidad? ¿Cómo hago para pasar de un estadio de menor conocimiento a una de mayor conocimiento? Yo creo que la obra de teatro va a ayudar a eso. Sí, genial. Esperamos no haberlos cansado. No, para nada. Muchas gracias y qué interesante reflexión. Y quisiera ser tan optimista de que la obra de teatro va a ayudar a eso, sí. Pero bueno, acá estamos. Sí, yo digo que sí, totalmente.
Bueno, ahora sería el momento, si tienen, no sé si tengan alguna pregunta, Arturo, Pepe, Paloma, Sofía, como de irla poniendo o algún comentario, alguna aportación primera para abundar. Han dicho un montón de cosas valiosísimas, estamos así con las libretas tomando nota. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Bueno, yo tengo, bueno, es muy interesante lo que comentan. Eh, para no irme mucho por las ramas, de acuerdo con lo que estamos trabajando con este montaje, con la disidencia, con nombres de combate, escuchándolos me llega una reflexión que traemos aledaña a este proceso, que es la posición de la cultura y de las artes respecto a las disidencias, a los movimientos, la reflexión profunda que tanto nos hace falta. Entonces, bueno, yo no sé si esa manera de pregunta o a manera de comentario, pero sí me gustaría como ver si pudieran abundar un poquito respecto a las condiciones que tienen los artistas en este tipo de contextos, porque a pesar de que hay muchos avances de los años 60 para acá, se sigue sintiendo un ambiente castrense respecto a los artistas, ¿no? Inclusive con un gobierno como el que estamos viviendo, que es un gobierno votado por la mayoría de la comunidad artística y con la izquierda por delante, se siente este ambiente de que la cultura es un accesorio, que es un mal necesario y que no debería de cargarlo económicamente ni logísticamente, ni nada, ningún gobierno ni nadie. Y algunos creemos que justamente la responsabilidad del Estado es dar condiciones tanto al público como a los artistas para que esa reflexión profunda, ese interés en la historia, esa sensación de no perder los vínculos con lo que nos hace empatizar con el ser humano, estén siempre a flor de piel y latentes en las nuevas generaciones, porque es muy fácil brincar de una lucha social legítima a otro tipo de control y a otro tipo de forma, como lo que estaban diciendo ahorita, que me parece muy, sobre todo la parte donde señalan las condiciones que se crean para luego poder implantar un genocidio, implantar un régimen más fuerte. Se generan unas condiciones peculiares que yo veo latentes en el mundo actualmente en todos lados, ¿no? Pero que me preocupan respecto a justamente la postura de las artes cada vez infravalorada o no sé cómo, ni siquiera cómo catalogarla, porque a pesar de que en momentos como estos de la pandemia, donde hay un común denominador que es que todos estamos igual, y todos han pasado la pandemia con libros, con música, con cine, bueno, algunos intentos de hacer teatro en streaming de algunos incautos que hemos intentado hacerlo, que no es teatro, pero bueno, es una ventanita que más o menos lo acerca. Pero hemos estado ahí y se sigue creyendo que es un lujo o que no hay o que hay una élite dentro de la precarización cultural. Entonces, es algo que sí siento que inclusive es hasta pertinente para lo que estamos desarrollando nosotros, mi querido Pietro. Está apagado el micro. Ahí está. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O vamos respondiendo? No, mejor que hablen mucho, que sea un diálogo. Bueno, a mí me gustaría... Ay, ¿No? Ahora sí. ya. No, esto que pregunta Pepe me parece muy pertinente y lo quiero ligar con algo que comentábamos también, que se dijo aquí y que comentamos en la charla pasada con ellos. Lo de desobedecer las órdenes inhumanas. Eso, Pietro, mira, platicamos, se me quedó grabada esa frase, ¿no? Y con la anécdota que contabas, Martín, ¿no? De este guardia policía
ministerial que los dejó ir, ¿no? Ya los tenían ahí, cuando nos contaste, ¿no? Y que los dejan ir. Me hace pensar en los artistas mexicanos, los artistas visuales particularmente, este, que posterior a la matanza del 68, y no posterior, no me refiero a 10 años, no, o sea, a los años subsecuentes, 2, 1, ¿no? A los meses siguientes, en el que los artistas visuales vuelcan su trabajo en los talleres, ¿no? En las serigrafías, los que hacían grabado, la gente que hacía performance, ¿no? El performance, así como esa práctica naciente. Es decir, cómo fue inevitable para estas personas en ese momento no pensar en ello, no pensar en la desaparición de sus compañeros, de sus compañeras, no pensar en estas órdenes inhumanas, ¿no? De la presidencia. Y para mí lo valioso es que volcaron su práctica a eso, ¿no? Por eso tenemos estas iconografías tan emblemáticas del 68, de los estudiantes, estos puños levantados, ¿no? Estas imágenes del gorila con el tanque, el gorila con el casco militar, ¿no? Es decir, es producto de como del impulso de los artistas en ese momento que no eludieron, porque no lo podían eludir, porque tenían, porque tenían ahí la Plaza de las Tres Culturas sucia, ensuciada, ¿no? De la sangre de sus colegas. Y también me hace pensar en 2014, en Ayotzinapa, en el que de nuevo, ¿no? Los artistas se vuelcan a hacer acompañamiento de la lucha social, ¿no? Y generan también pues una poética, ¿no? Una poética visual sobre todo. ¿Para qué? Para esto que dicen Pietro y Miriam, dignificar la identidad del sujeto político, ¿no? Que son las víctimas, y lo más emblemático que ha habido en la resistencia con Ayotzinapa han sido los rostros, ¿no? Hacer aparecer una y otra vez los rostros de estos chicos, hacer aparecer el rostro de Julio César Mondragón, el chico al que le arrancaron el rostro, ¿no? Hacerlos aparecer de una y mil maneras, ¿no? Cuando pienso en Ayotzinapa no solo pienso en la atrocidad, pienso también en las piezas que andan circulando en el mundo con el rostro de todos los chicos, ¿no? Entonces, eh, para mí, esa es una forma de desobedecer la orden inhumana. La orden inhumana también es olvídalo. Olvídalo, no lo digas, no lo menciones, no lo escribas, ¿no? En este caso, escribir una pieza a partir del documento, ¿no? En nombres de combate también es una desobediencia, es una forma de resistencia, seguirlo nombrando, seguirlo recordando, este, porque, pues nada, la memoria, la memoria es la memoria. Porque sabes qué, Guadalupe, creo que nada más cerrando un poquito eso, el, no haríamos teatro ni nos dedicaríamos a esto si obedeciéramos estos lineamientos de un sistema que nos dice que no existamos, ¿sabes? A mí me preocupa mucho que la gente se quede con la imagen de Ayotzinapa de los descarnados y de los golpeados, cuando que de repente no pensamos en todo lo que eso, o sea, las imágenes se pueden manipular a cualquier lado, pero por ejemplo los papalotes que hizo Toledo, que los recuerdo siempre, que digo, eso ya no se da. Las ideas son más fuertes que las balas. Y sí me parece que estamos en un ambiente donde, que esa es otra de las preguntas que quiero soltar, que es, pues la red social y la tecnología nos ha dado muchas ventajas, como esta que estamos ahorita aquí todos platicando, pero ¿le ha ayudado a la disidencia o ha ido en contra? Porque también ha sido los bots, la forma de desestructurar organizaciones. Bueno, hay gente que se organiza para desorganizar de plano, por voluntad propia, y otros que son parte de toda una cadena de bots, ¿no? O sea, una cadena de pues de lo que antes nos decían la borregada, ¿no? A los que salíamos a marchar a la calle, ¿no? Este, muchos sabíamos por qué íbamos y otros íbamos por el relajo y otros íbamos porque pues queríamos gritar lo que fuera, pero gritarlo porque no lo podíamos hacer en otro lado. Entonces, sí me parece que estamos en un momento donde hay muchas generaciones con muchas ganas, los jóvenes están efervescentes, o sea, exudan ganas de cambiar cosas. El problema es que siento que ahora, a mi forma de verlo, de repente hay mecanismos de control también igualmente de efectivos como
lo efectivo que son para organizarnos, para de repente decir, vámonos al Ángel, vámonos a tomar con Aculta, y ¡pum! Se arma un chat y ahí estamos, ¿no? Y lo mismo de efectivos son para desestructurar eso, para que con que dos o tres figuras clave digan algo en medio, nos aplasten, ¿no? O sea, con que alguien clave y popular nos tilde de privilegiados, o tilde que los fideicomisos no sirven, o tilde que el arte es un accesorio, se vuelve también una cosa de blanco o negro donde el arte, las ideas y en mi opinión la disidencia está en los matices. Entonces, sí se me hace que estamos en una coyuntura muy peculiar. Yo añadiría una cosita rápida a la reflexión y ahora le doy la palabra a Eduardo. Y es como, o sea, creo que hay que estar muy atentos con la función que puede tener el arte, y prefiero hablar de arte que de cultura específicamente, porque la cultura se me queda demasiado amplio, porque lo mismo que puede ayudar a desmantelar los estigmas y esta cultura del genocidio que se va instalando, lo mismo puede reforzarla con los clichés y los estereotipos. Es decir, no es un asunto que el arte esté a salvo de eso, ¿no? El arte puede reproducir las formas de violencia sin darse cuenta, incluso, o sea, sin caer en cuenta de que estamos reproduciendo el cliché o el estigma, puede caer ahí. Y entonces me pregunto yo, o dejo la pregunta acá flotando un poco, de cómo estar atentos a que no nos jale a ese lado, ¿no? Y es un asunto que a veces queriendo hacer algo bueno, por ejemplo, queriendo denunciar las desapariciones de Ayotzinapa, termino ilustrando la manera en la que los matan y entonces reproduciendo la violencia. Y se queda ahí, ¿no? Se queda instalada esa sensación de violencia y no me lleva a ningún lado, y en cambio lo único que hago es reforzar el mecanismo de represión, porque salgo con miedo, el público sale con miedo, sale, y no sé, en el mejor de los casos indignado, pero a veces es peligroso, nada más, lo dejo allí. Y Eduardo, está tu micrófono cerrado. Hola. Espera que apago aquí. Me quedé pensando con lo que dijo Pietro respecto al genocidio de muchos sobre pocos, o sea, no al revés. Creo que ese es un tema muy, muy recurrente y posible de visualizar en los testimonios de estos nombres de combate. Pero ahorita me voy al fenómeno del linchamiento en la pecera, el linchamiento que le hicieron a un ladrón, o también a todo aquello que se hace desde el púlpito, se hace desde la verdad. Yo tengo la verdad, genero un contexto y un consentimiento de que yo soy tal, y dirijo eso hasta contra los más cercanos. Y por ejemplo, bueno, el testimonio de César Brie respecto justamente a toda la narrativa que hace de su grupo, que es un grupo de liberación de teatro, pues cuando llegas a determinados contextos es al revés, ¿sí? Yo les recomiendo que lean ese libro. Son 3 tomos. Yo, la verdad que habiendo sido partícipe de toda esa época, no conocía muchas cosas. Entre ellas, a pesar de que sí sabíamos de las bestialidades a las que había llegado el grupo Montoneros, no sabíamos el grado de perversidad interna a la que había llegado de decretar la muerte de sus propios compañeros porque supuestamente habían traicionado. Eso me llevó a pensar, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Digo, uno que estuvo apoyándolos indirectamente, pero estuvo apoyándolos, dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran adquirido el poder? Pues hubieran hecho lo mismo, hubieran hecho genocidios. ¿Contra quién? Contra los militares que asesinaron antes, no, contra los que estaban siendo disidentes de su causa.
Pero no sé, por ahí nombraron algún compañero que está aquí, o compañera, creo que es psiquiatra, ¿no? O trabaja con psiquiatría. Este fenómeno que tenemos los seres humanos cultivado en esta sociedad, de reaccionar en bola para atacar un indefenso, como es el caso, digo, por eso tomé el ejemplo de la pecera. Y hay muchísimos ejemplos en los estadios y demás. Una vez que está el contrincante, el del otro equipo, caído en el suelo, llegan muchos a pegarle patadas y en la cabeza. Es decir, un desahogo muy animal, pero que está contextualizado porque como es del otro equipo, yo tengo razón. Y eso lo estamos reproduciendo continuamente. Y en un contexto de enfrentamiento y de guerra, esas justificaciones son peores. Creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que nos puede dejar esa etapa. Y para mí, por ejemplo, yo nombro muchas veces que a pesar de todo lo que se vivió de muertes en Argentina en esa época, cuando se hicieron los juicios contra los militares y contra los que se robaban a los chicos, la consigna no fue la pena de muerte. Y eso fue para mí muy satisfactorio. Digo, qué bueno que la sociedad argentina, yo estando acá, ellos allá, yo no puedo ser parte, qué bueno que la gente no está pidiendo la pena de muerte. O sea, porque pudiera estar haciéndolo, ¿no? Está pidiendo conocer la verdad. Y bueno, y que se castigue los culpables, aunque sea 30 y tantos años después, como lo estamos viendo a veces que se están castigando 30 años después y que se mueran aunque sean en el domicilio. Pero ese germen de violencia contra el que piensa diferente y desafortunadamente lo he visto linchar a un indigente porque era hombre, porque se puso a mear en la manifestación, y yo no pude hacer nada porque si no me iban a pegar a mí también. En causas tan justas y en manifestaciones tan hermosas, tan bonitas, ¿cómo puede ser que un grupo, un equipo de 2, 3 personas pueda arrastrar a 20 a golpear a una persona totalmente desarmada y inútil porque estaba porocha, borracha? O sea, y eso hacemos cuando golpeamos y vemos el policía que se descarga contra un detenido y luego vienen todos los demás policías y quieren reivindicar todas sus frustraciones familiares y quizás las violencias que descargaron contra ellos sus superiores u otros delincuentes, descargan toda la ira y esa ira se reproduce como círculos. O sea, creo que en la obra hay muchos elementos que a la hora de pensar en cómo desestructurar el genocidio, hay mucho de eso. O sea, el arte precisamente creo que puede hacer esta parte. O sea, cómo nos puede hacer más respetar y cómo puede hacer más reprimido, bueno, retener nuestra ira cuando creemos que lo nuestro es lo justo y por lo tanto y nosotros somos los llamados a ejercerla, ¿no? Eso creo que es desafortunadamente, Martín, tú te metiste en esto, ahora, y pusiste este nombre de genocidio, cosas demasiado grandes y desestructurar. Entonces, bueno, sabemos que detrás está la estructura de violencia del sistema, pero no tenemos los puntos para atacar al sistema hábilmente, y menos desde el arte. O sea, sentimos que somos pocos, sentimos que es muy pequeño. Sin embargo, sí se tiene que acumular este conocimiento, esta experiencia, porque tenemos que reflexionar. Es lo mismo que ponerse el tapabocas o no salir a la calle. No importa cuántos sean, cuanto menos, pocos sean, de todas formas hay una barrera. Y esa barrera creo que el arte puede hacer. Nada más. Bien, ¿alguien más quiere aportar? Nora.
Bueno, sobre esto que decía Pepe Carriedo, es fácil brincar de una lucha social legítima a otro tipo de control. Bueno, uno de las grandes experiencias históricas que hay es la Revolución de Octubre y el estalinismo, ¿no? ¿A dónde puede derivar una lucha legítima de un pueblo por cambiar una condición y después llevarse a ese genocidio, ¿no? Es decir, ahí hay una enseñanza histórica que siempre hay que estar viendo. En el momento en que se estigmatiza desde el poder a un grupo, el que sea, estamos corriendo ese riesgo, por más de izquierda que sea un gobierno. Siempre estamos corriendo ese riesgo, ¿no? Y hoy también lo corremos, ¿no? A pesar de los muchos aciertos que tiene este régimen, también están los momentos desafortunados, ¿no? Que no se ve la lucha feminista, que no se ve los artistas, se estigmatiza y se pone a todos en un mismo saco y entonces empezamos ya la división confrontada de dos grupos. Quienes están de acuerdo, eso pasó en la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, siempre va a haber voz, es la nueva época, es la época digital, lo comprobamos aquí al empezar esta charla, se metieron 4 veces a tirarla. ¿Por qué? Porque sí, porque pudieron, porque se les da la gana, porque no sabemos, porque no nos conocen tampoco. Entonces, algo que ha caracterizado la lucha social siempre es la resistencia. Siempre nos vamos a encontrar con las fuerzas que están contra, ¿no? Cuando ejercemos una acción por la justicia, por la libertad, por la paz, por los derechos, por lo que sea. Los brotes de violencia que se mencionaba, Eduardo mencionaba el linchamiento, el ladrón de la pecera. ¿Por qué la gente no entrega a esa persona a la policía? Porque no confía, porque no hay justicia, porque viene de una historia larga y porque hay una violencia contenida. Pero si hubiera un Estado de Derecho donde hay una justicia que funciona, posiblemente la gente lo detenga y lo entregue sabiendo que no va a salir tan fácil de ahí. Pero saben que entregándolo el tipo mañana está otra vez. Entonces la gente ejerce esa violencia brutal. Aquí en Morelos es común los linchamientos. Digo, Pietro, tú lo sabes, ¿no? Que hay pueblos que cuando ven que ya no pueden acceder a la justicia, linchan. Y hay varios casos de linchamientos en la historia de esta región, ¿no? Entonces, siempre mirar qué lleva a qué. La violencia está dentro de todos nosotros. Y si no, que nos toquen a un hijo pequeño y vamos a ver cómo reaccionamos como fieras, ¿no? En ese momento. Sale esta parte nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí, buscar los canales para resolver pacíficamente. A veces no se puede. Y es las condiciones que se van generando. A mí sí me preocupa a nivel país que se genere un discurso de estigmatización de grupos, ¿no? Eso sí me preocupa porque eso puede generar a la larga una confrontación. Creo que es una de las reflexiones de lo que se ha comentado y bueno, me interesó sobremanera esta definición de el genocidio es una acción de muchos sobre pocos, ¿no? No lo había visto así, pero creo que es ilustrativo. Y en una sesión que estuve en uno de los ensayos, comentábamos cómo se van generando las condiciones para poder dar un golpe de Estado. El golpe de Estado en general es anunciado, ¿no? Los golpes de Estado o estas irrupciones violentas, ¿no? De toma de poder por ciertos grupos que van a defender sus intereses. Y bueno, el tamaño del genocidio, ¿no? Que es la acción más inhumana. Estoy y concuerdo completamente con eso.
y que el exilio, lo que decía Miriam, el exilio es hoy equivalente a las migraciones, ¿no? Aquel exilio, nada más que las migraciones hoy creo que son mucho más masivas, ¿no? O sea, hay una condición socioeconómica y de expolio constante por centurias, milenios, que lleva a estos traslados, ¿no? Entonces, tal vez nosotros en aquel exilio, en aquel momento, y viniendo de donde veníamos, porque fue distinto cómo nos trataron, al exilio argentino, uruguayo, chileno, a cómo trataron al exilio centroamericano. Claro. Hubo una distinción también ahí. No fue igual. Yo tengo amigos salvadoreños que ahora viven hace mucho en Canadá. Las condiciones en las que ellos tuvieron que enfrentar el tiempo que estuvieron en México también fue diferente. Entonces, también había estigmas hacia ellos, aunque venían de luchas sociales, sin, podemos decir, pero había una estigmatización hacia ellos. Entonces, no se trató igual, ni siquiera a los nicaragüenses, cuando toman el poder, es diferente, que a los salvadoreños, por ejemplo. Increíble. Donde hubo mucha menos acogida social y gubernamental. También hubo diferencias, ¿no? Bueno, eso quería aportar, comentar. Pietro, sí, ¿no? Algo breve que quizás aporte algo pequeño, que es muy motivante por las reflexiones de todos, ¿no? De fondo. Creo que justamente esta última parte que ha salido en cuanto al desafío de la obra me parece tremendamente importante, no para cargar un fardo a Martín, ¿no? Y a todo el equipo, pero para que sea una memoria activa, la obra tiene que ayudar a que la gente pueda luchar hoy, no que esté rememorando anécdotas sueltas o episodios desconectados del pasado, que tiene sentido incluso hasta a nivel afectivo, pero una vuelta de tuerca en la obra es ayudar a los que luchan hoy. Y en ese sentido, la humanización del adversario y de las partes, que se dijo bien ahora últimamente Eduardo y Nora sobre todo, y también Pepe, me parece muy importante. O sea, no hay que caricaturizar, no hay que polarizar, y hay que entender algo que decía Pepe en otra forma, pero me parece fundamental. El adversario también lucha. O sea, no solo luchaban los montoneros o los grupos del ERP y etcétera. Los militares también luchaban. Y el adversario es experto en lo que se llama el judo político, usar una acción propia en contra de uno mismo. Igual que nosotros tenemos que ser expertos en usar una acción del adversario contra él. Eso es una forma, una táctica fundamental y no hay que sorprenderse. Él expropia, caricaturiza, devuelve en una forma negativa y la sociedad muy infantilizada lo acepta en parte. Entonces creo que este es un tema muy importante para no caer en extremos como formas de linchamiento, etcétera, que se habla. Hay un texto bien importante de Elías Canetti que se llama Masa y Poder. Tiene un capítulo que se llama La Orden. Y en La Orden, que es un capítulo maravilloso, habla de que ese aguijón que son las órdenes, que son los que construyen a todas las personas desde que nacemos, justamente atado al tema de las órdenes humanas o inhumanas, el único modo de eludir el aguijón es evadirlo, pero un modo socialmente más recurrente es en masa, porque en la masa el aguijón se diluye porque como fuente ovejuna nadie fue. Entonces, ese es un tema tremendamente importante para entender las formas de linchamiento, de acciones de masa, de justicia inmediata. ¿Eso por qué? Porque el aguijón, para que tú no soportas el dolor del aguijón, de lo que has sufrido por algo que te hicieron o una orden que recibiste, el único modo de liberarte es clavársela a otro, sacártela y clavársela a otro. Entonces, esa es una parte fundamental de
cómo el orden social va construyendo el proceso que puede o no acabar en genocidio. En Argentina acabó en genocidio. En México hay una forma de exterminio brutal, pero no en 3, 4, 6 años, sino llevamos más de 10, con cifras de 300,000 muertos, 72,000 desaparecidos, por supuesto. Entonces, eso la obra es importante. Se nos congeló. Sí, un poco. Del grupo que lucha y resiste. Por ejemplo, el grupo donde estuvieran Nora, Eduardo, montoneros, otros. No sé en qué tipo de formas de lucha se mete el contraste de la obra. En cuanto al militarismo, exterminador, etcétera, formas de guerrilla, formas de activismo social con los pobres. No sé, hay N formas o resistencias no violentas. No me meto en eso. Pero es importante ubicar etapas, porque eso es lo que ayuda a los jóvenes y a nosotros hoy a entender los procesos que nos atraviesan, dónde están, y poder cuanto antes parar, porque hay que entender que siguen, que crecen hasta formas extremas como son las genocidas. Años en eso es algo muy importante. El tema de la estrategia en la lucha social y de la táctica y el arte. Yo he estado con los familiares los últimos 12 años y he insistido mucho que el arte es un paraguas en tiempos de guerra para acciones directas en sociedades de mucho riesgo, de mucha violencia, de mucha militarización, no solo legal, sino la del narco, que es una forma de militarización. Okay. Entonces, el arte es un paraguas que cubre ciertas acciones con una cierta legitimidad que hace más difícil el exterminio selectivo de familiares en la calle denunciando algo cerca de un lugar donde puede estar su hijo desaparecido, cosas que vivió en Durango, en Coahuila, etcétera, porque reviste de una legitimidad importante. Y hablo del arte desde el performance, desde el mural, desde otras formas, ¿no? Pero, y aquí esto es un tema muy importante, y desde el teatro, del sociodrama, cuando uno construye una forma de estrategia de lucha, tiene que ubicar bien las acciones en cuanto al objetivo. El arte ayuda a desnudar la verdad, ayuda a evidenciar públicamente la injusticia, la acción, la víctima, a que tome conciencia más gente, a tener más aliados, simpatizantes con la causa. Pero el arte como acción directa no hace que aparezcan los desaparecidos. Y eso es algo que hay que leer historia y hay que haber metido el cuerpo en broncas para entender qué es lo que quiebra al adversario en acciones de mayor violencia, como puede ser la aparición de un desaparecido. El quiebre del tipo de acción tiene que ver con formas de no cooperación y desobediencia civil, que eso no es el arte. El arte trabaja en otro tipo de acciones fundamentales, porque ir a acciones de no cooperación y desobediencia civil se necesita un cierto contexto social de simpatizantes, de aliados y de grupos más activados en la acción directa. Ahí es donde el arte incide. Pero uno no debe frustrarse si decir, oye, hicimos todos estos murales, performances, y todavía no aparecen los 43. Sí, es que la desilusión y el desánimo se construyen por la falta de principio de realidad entre la acción y el objetivo. La acción esa de arte es fundamental, la acción de teatro es fundamental, pero no construye eso una acción directa en la ruptura moral de quien es responsable de ese desaparecido. Eso está mediado por otro tipo de acciones. O sea, las acciones de resistencia, incluso las de lucha armada, guerrillera, etcétera, tienen que tener una proporción con las acciones de violencia del otro bando. Si no, no se entiende y es como se construye el desánimo y el desprocesamiento. La gente abandona la lucha y dice, hicimos 20 performances y no aparecen los 43. No, se sumó gente, se creó conciencia, es una presión moral, pero para que aparezcan los 43 se necesita otro tipo de acción. En la no violencia o en la lucha armada.
según por donde ande. No sé si se entiende la reflexión, yo no digo qué hacer, pero es una experiencia profunda de la vida, ¿no? Aprendida. Sí, sí, y desde luego todo es parte del mismo proceso de lo que implicaría empezar a romper un poquito el muro, ¿no? Que hay enfrente de uno, porque desde varios lugares está ese cerco. Según lo que hemos estado también investigando, bueno, lo decías muy claro, Miriam, ahorita es el cómo nos ve el otro, ¿no? El cómo nos ve el otro de repente, inclusive con los propios aliados de lucha, termina tropezando la lucha, ¿no? Si es que uno no está atendiendo la empatía, que también me parece importante en el punto de tanto del arte como de meter el cuerpo, ¿no? Si no hay empatía, es muy difícil tomar tanto una acción artística como sobre todo una acción de desobediencia civil directa, ¿no? Claro, pueden ver la acción artística como una acción de propaganda, ¿no? En cambio, si uno muestra el arte como un espacio formativo y un espacio para la reflexión colectiva. Exacto. Y un espacio, y eso yo retomo mucho de los zapatistas, es decir, no estoy tanto mirando qué me da o qué no me da el Estado, sino la capacidad de la sinergia social, es decir, la capacidad de a quienes sumo en la sociedad, ¿no? Con un cierto estilo de pensar, con un cierto estilo de propiciar la reflexión. Al final, aquí lo que importa es como la lucha de Nora y Eduardo. O sea, lo que voy a hacer, que es el arte, es para humanizar una situación inhumana, para combatir un cierto tipo de injusticia. Y entonces el espacio del arte, ¿qué relación hay? ¿Qué puedo yo desde el arte? ¿Cómo puedo yo desde el arte, el arte que sea, producir una mayor humanización? Teniendo eso como eje, más allá de derechas, izquierdas, de lo que sea, no importa. No perderse en ese tipo de cosas, sino más bien cómo hago para reforzar el tipo de gente que va a asistir, que viene. Mira, yo creo que lo de las redes, bueno, como una experiencia personal, tenemos nuestros hermanos distribuidos prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Y nos hablamos así de diferentes países y demás. Y todo el tiempo nos damos, ve la película tal, ve la tal y ve la tal. ¿Por qué? Porque estamos buscando las que tengan realmente un contenido diferente, que te den un mensaje, que puedas hacer algo, ¿no? Lo buscas como aguja en el pajar, pero existen. Y es notorio, no solo mis hermanos, sino es notorio la cantidad de gente en la pandemia que nos ha estado pidiendo, y Pietro hace su lista, ¿verdad?, de todas las películas con otro mensaje, con otra cosa, y lo mandamos por WhatsApp y se distribuye o lo que sea. Quiero decir, yo creo que hay una sed de ver algo diferente a Hollywood, de ir más en la profundidad de ciertos tipos de reflexiones. Creo que puede ser un momento muy adapto y capturar la energía propia de la generación del arte para generar condiciones de mayor humanidad, para crear un espacio de reflexión que la vida no te da. Si nomás se tiene eso, es muchísimo. O sea, que deje esa inquietud, ese germen, y que la gente busque. No conozco esa parte de la historia, lo voy a ir a buscar, lo voy a hablar, no sé. Y a mí me gusta pensar que nuestro trabajo en este proyecto, bueno, y en general en la actuación, en el cine, en el teatro, es generar preguntas. Eso, ¿no? Exacto, crear una inquietud, una reflexión, provocar lo que llaman en ciencia una ruptura epistémica. Es decir, ¿cómo? Que me salte una pregunta, que todos mis esquemas se vengan para abajo y yo tengo que resolverlo, ¿me entiendes? Si se logra eso, maravilloso. Y estoy dedicando todas mis energías más en mirar a la sociedad y en producir eso, que en pelearme con media humanidad, que si me dan, que si no me dan, que si es de izquierda, que si es de derecha, que si... No, voy provocando por ahí, ¿me entiendes?
No De acuerdo. sé, es lo que se me ocurre, ¿no? Oye, Pietro, el Sí. libro de Elías Canetti, ¿cuál era? Porque se me fue cuando El libro se llama Masa y Poder, es de más Alianza Editorial, se consigue muy fácil. Si quieres, también lo tengo en PDF, con gusto lo compartimos. estaría increíble. Tiene un capítulo El primero. preciso sobre lo que comentaban Eduardo y Nora, que se llama La Orden. Es el primer Sí. capítulo. Sí, no recuerdo. El primero. Pero es muy, muy útil para entender cómo la primera orden de la especie humana es la orden de huida de la manada ante el ataque de un animal más fuerte, más feroz, y cómo la especie humana ha ido domesticando la orden a través de la sumisión. Entonces te doy protección, te doy de comer, perro come de mi mano y tú a cambio me das un cobijo, y entonces el lobo se vuelve perro, etc. Pero el proceso de la sumisión y la orden es un proceso muy complejo en cuanto a las reacciones humanas en la obediencia o en la rebeldía o la desobediencia, porque él lo parafrasea a aguijones que se están clavando en tu identidad y que te marcan, y a fuerza de incorporarlos normalizas todas formas de violencia. Y eso es clave en un proceso genocida, porque el grupo y toda la sociedad articulada, desde el que no dice nada y mira para otro lado, hasta el que denuncia a su vecino o el que lo tortura y lo mata, por eso son decenas de millones. O sea, el genocidio nazi es la acción de decenas de millones de checoslovacos, polacos, italianos, austríacos, alemanes, españoles, húngaros, de población civil que en muchísimas formas permitió el avance, ¿no?, sobre esos cuerpos. Entonces, en ese sentido, una forma fundamental de generar la obediencia ciega en la sociedad es llenarla de formas de aguijones permanentes a través de prejuicios, estigmas, deshumanización. En el caso de los nazis, hablaban de ratas. Hay toneladas de documentales en los cines parafraseando a un judío con una rata. En el caso de Ruanda y los tutsis, cucarachas. Diles de la Así. película. Entonces, son procesos sociales que hay que detectar antes. Igual creo que otro tema que me estaba haciendo pensar mucho ahora oyéndolos y a Miriam, de la obra de teatro, un poco de diálogo con Martín, es el manejo del miedo y del terror, porque eso es algo muy importante en los personajes y en los que luchan. Para poder luchar, no se puede luchar con cuerpos aterrorizados. La sociedad mexicana hoy tiene un porcentaje altísimo de aterrorizamiento. No puedo salir a la calle, voy a mensajear cada 15 minutos a mi madre, etc. En esa forma, es muy difícil construir una cultura que enfrente las órdenes inhumanas, que luche. Es mejor quedarte en tu casa tranquilo y desterrorizarte. Ahora, el miedo es fundamental para luchar bien. Una persona que está en el clandestinaje, en la lucha social del Cono Sur en los 70, o un mexicano hoy que trabaja en derechos humanos o en la resistencia civil como nosotros, y no tiene miedo, es un nivel de ingenuidad pueril. Pero el miedo ayuda a defenderse. Crea estrategia. Y ese es un tema importante para ayudar a los que vean la obra, el manejo en el tema del miedo y el aterrorizamiento en los que luchan. Porque el adversario que construye formas de exterminio sabe que tiene que inyectar aterrorizamiento en la sociedad para que nadie haga nada. Porque el aterrorizamiento paraliza. Hay un artículo y es fundamental una sociedad paralizada o cómplice para una situación de exterminio. Porque si la sociedad se mueve y denuncia, el exterminio no avanza tan fácil. Eso lo saben. Les podemos mandar también un artículo de una psicoanalista que habló con un grupo de argentinos, hijos de luchadores sociales, para que distingan, que tengan los indicadores, que para una obra de teatro puede ser fundamental, los indicadores para distinguir una persona, un cuerpo aterrorizado de un cuerpo que tiene miedo. Cómo distinguir y qué hacer ante eso. A lo mejor eso puede servir, sí, ¿no? Lo mandamos. Se los mandamos, eso. Sí, por favor, suena interesantísimo. Perdón, Martín. Sí. Ay, gracias, sí. En el chat
los compañeros Alejandro Guevara e Itzel Ibargoyen, que andan por ahí, preguntan si pueden comentar algo también, les dije adelante. Entonces, chicos, Sí. pueden tomar la palabra. Ay, gracias. Buenísimo, súper importante. Ahí la cabeza, las ideas. ¿Me escuchan? Se escucha un poco ¿Sí? cortado. Mejor sin video. Voy a parar el video para ver si se escucha un poquito mejor. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Nosotros estamos en Montevideo en este momento, o sea, otras coyunturas bien distintas. Me quedo con 2 o 3 cositas que como me gustaría como problematizar o preguntar o comentar. Pensando en esto de, no dejo de pensar cuando subí a la derecha en este país y en general en esto de las confrontaciones y en términos de genocidio también se hace más fuerte, pero pensando en la antropología, la idea de lo otro y cómo se construye la propia identidad, ¿no? O sea, cómo pensamos lo otro siempre en disonancia con uno mismo. O sea, la propia identidad parecería que siempre estuviera conformada por la idea de que el otro es diferente a mí. Y ahí hay como un núcleo complicado o sea, me pregunto si es posible salir de eso, digamos, ¿no? Que en la medida que lo otro es diferente a mí, entonces ahí se construye mi propia identidad, mi propio ser. ¿Y qué pasa ahí con la noción de exterminio cuando me encuentro con esa diferencia? O sea, ¿cómo lidiar con la diferencia que a su vez me hace ser yo mismo, ¿no? O yo misma. Pensando en la subjetividad del otro, este otro de derecha que es capaz de exterminar, de matar, de corromper, ¿no? No sé cómo salir un poco de esa como construcción de identidad que parece que la humanidad tiene. En términos de la antropología, por ejemplo, es re interesante cómo los nombres de muchas de las tribus o colectivos siempre se nombran a sí mismos como lo mejor del mundo y nombran al otro como la rata que apesta. La diferencia es que no se terminan, ni se matan, ni se cuelgan, ni se torturan, ni se asesinan al término de que el otro deja de existir. Simplemente es casi un juego de la existencia, más que un exterminio directo sobre el otro. Pero bueno, desde la antropología eso es como súper interesante de pensar en términos de identidad, ¿no? Eso como me queda como un poco en el aire. Pensando en esta cosa más micro que comentaban de cómo me ve el otro y cómo construyo como la otredad o lo otro. Eso como por un lado, y bueno, ¿y cómo piensa alguien de derecha? ¿Cómo piensa alguien que es capaz de asesinarme, de matarme, de torturarme? No dejo como de pensar en eso. ¿Quién es ese otro? O sea, ¿cómo el otro después vive con esas violencias, con esas porque finalmente está planteando un vínculo, ¿no? Un vínculo social, un vínculo consigo mismo que es durísimo, o sea, ¿no? A todo nivel. Entonces, no sé, no para justificarlo, sino para entender, bueno, ¿quién chingados es ese, no? ¿Que está haciendo eso o es capaz de? Yo qué sé. Eso. Y después, por otro lado, esto que discutían o conversaban en relación al arte, buenísimo, 1000 cosas ahí para comentar. Tengo como muchos problemas con la idea primero de qué es el arte, ¿no? Y me parece diferenciar el arte de lo artístico, que ahí hay toda una situación, y también las estructuras del arte, porque también las estructuras del arte están fuertemente cooptadas por el Estado, y si empezamos a hablar de condiciones de obra, bueno, ahí tenemos toda una situación relacionada al trabajo, qué significa el trabajo, qué significa el sujeto político que se construye en relación al sujeto arte, cuál es su capacidad política de transformación, desde el sujeto político colectivo llamado trabajador, por ejemplo, o desde un arte que en su propio contenido o en su propia idea de verdad me está diciendo algo. Y aquí aparece el tema de la conciencia, que a mí es una cosa que no sé qué hacer con esto de la conciencia. Adorno diría que el arte nos sacará el velo de la conciencia burguesa y nos liberará, pero no sé, estoy tan segura, por lo menos no viene pasando. Ojalá que pase ahora, no sé. Entonces también me pregunto si el arte tiene esa idea de verdad, ¿no? Y de mostrar unos caminos, o en realidad es algo en sí mismo que es reflejo de otra cosa, ¿no? Digamos. Si el arte es en realidad un reflejo de las condiciones sociales que producen eso y no algo en sí mismo que va a mostrarme una verdad o un camino. Porque si no los artistas, ¿dónde estaría la transformación? ¿No? Porque yo acompaño a otros, clase obrera, acompaño a otro, a Ayotzinapa, acompaño a otro, pero entonces, ¿en qué lugar queda mi propia transformación en tanto sujeto que hace arte?
¿no? Entonces, porque eso parece que la transformación siempre estuviera en otro lado. Entonces, yo acompaño al obrero, acompaño la lucha y mi transformación, entonces yo sigo tomando coquita, me compro unas donitas Bimbo, y sería como lo mismo, no sé, ¿no? No sé, como que ahí también me entran como algunos conflictitos de esto del arte, esto maravilloso llamado arte. Bueno, hay mil cosas más, gracias. Nada, quería eso, gracias, no sé, gracias. Gracias, Itzel. Buenísimo, Itzel, gracias. Gracias. Yo, Dale. a mí me sirve en términos de pensar qué carajo es, para qué carajo sirve el arte. Me es útil pensarlo y además como una definición de trabajo, porque definir el arte en términos filosóficos se vuelve dificilísimo porque es una cosa que ocurre históricamente y la definición va cambiando históricamente, entonces no nos ha sido posible asir una definición fija o permanente en la historia, ¿no? Pero a mí me resulta útil como artista y como pues para convertir la definición en una herramienta, pensarlo como una especie de laboratorio de la imaginación. Es decir, me sirve creer que esto que hacemos no tiene tanto un objeto social de cambiar una realidad específica. Es decir, no sería la función social del arte no sería transformar la realidad específica y concreta que nos preocupa y que quisiéramos cambiar, porque para eso, en efecto, como bien señalaba Pietro, pues hay otros caminos que son los que se pueden seguir, pero que sí sirve para poner a trabajar la imaginación y los imaginarios, ¿no? Es decir, una vez que echamos el problema y los temas, y como decía Pepe, tenemos la posibilidad de generar preguntas, y ahora Miriam creo que dijo, ¿cómo dijiste? Una ruptura epistémica. Ahí hay mucha potencia, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay una función social y hay mucha potencia de transformación que no es inmediata, salvo en casos muy excepcionales. Es decir, no es una transformación que vaya a ocurrir en 2 días y que vaya a resolver un problema que está quitándonos el sueño ahora, pero estar generando este tipo de pensamiento, esta revolución imaginaria, y no es que una obra lo logre, el chiste es que eso ocurra mucho, ¿no? Mientras los artistas y la gente que se especializa en hacer arte esté provocando esto y al mismo tiempo contagiando a la gente que no es profesional del arte, pero que participa de prácticas artísticas, ¿no? Y que se involucra, aunque sea de manera amateur y de manera esporádica en alguna práctica artística, si estamos revolucionando, transformando este imaginario y poniendo a trabajar la imaginación, empezamos a convertirnos abrimos la posibilidad de imaginar futuros diferentes y de pensar en las problemáticas presentes, ¿no? A mí me ayuda a concebirlo de esta manera, y justo creo que es importante también lograr pasar este tipo de reflexiones justo cuando se nos estigmatiza desde el poder como inútiles que vivimos del Estado, ¿no? Que en este nuevo gobierno, pues se ha afianzado mucho esa etiqueta sobre los artistas. No sé muy bien por qué ni de dónde sale, pero cada vez se siente más esas afirmaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso, y tenía otra reflexión comparando el momento de la lucha de los 70s con el momento de las luchas de ahora, que creo que hay una diferencia importante en justo los imaginarios que se conjugan en las luchas, que en aquel entonces había esta gran oposición de los bloques ideológico-económicos, ¿no? El bloque socialista y el bloque capitalista, y parecía que los dos tenían mucho poder, mucha potencia y muchas razones para sostener su discurso. Y entonces
la lucha que se hacía dentro del bloque capitalista en contra del bloque capitalista estaba con el ojo y digamos, con el imaginario de lo que le proveía el otro polo. Eso ya no existe. Y además era un polo, siento yo, que muy unificador, aunque no fuera homogéneo, digamos, aunque esa ideología no fuera una sola ideología, la sensación se construía como ese es el bloque, ¿no? El imaginario construía a los rojos y a los azules, ¿no? Y listo. Hoy en día siento que eso no funciona de la misma manera, que los imaginarios no están así y que quien resiste o quien lucha hoy en día, para empezar, está en un capitalismo mucho más global, es decir, mucho más extendido y interiorizado que en aquel entonces, y que esta sensación de un solo bloque que me da una carga ideológica y un imaginario potente está disperso, está pulverizado. Digo, para mí es algo bueno, o sea, para mí resulta bueno porque no es una visión monolítica, vertical y autoritaria. Sin embargo, al mismo tiempo, es mucho más difícil verlo como fenómeno. Es mucho más difícil asir todos estos pedacitos, ¿no? Es una sensación que tengo y que quería compartir. Y bueno, no sé si alguien quiere aportar algo a esto. Y ahí me callo. Eduardo. Eduardo, sí, sí. El micrófono, no tienes el micrófono. Hola. Sí, retomo el tema de identidad, que desde el punto de vista de la antropología y de la tribalidad de algunos elementos. La identidad es un fenómeno constructivo y también destructivo. Es decir, el adolescente que busca romper con su pasado de niño y rompe con su familia y busca identidad en espacios novedosos o bueno, que le dan cabida, ¿no? Y en ese camino pueden pasar muchas cosas, de meterse en una militancia muy positiva, constructiva, a meterse en una banda de delincuentes narcotraficantes. Es decir, la identidad también lleva a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema de la identidad? Por ejemplo, bueno, como hablaban de las tribus de África, o algunos grupos que no son tribus siquiera, a veces son naciones completas, pero todo el poder, vamos a decir, todo el poder armado de la humanidad, de las armas más poderosas, pasan a ser juguete de luchas tribales. Es decir, como un sistema violento por antonomasia, colonialista, destructor, pasa a ser sujeto de sus juegos a esta gente que toma sus armas para enfrentarse a la tribu, toma las armas más poderosas. Entonces, pasa lo mismo con el narcotráfico. El narcotráfico se pelean por una plaza de 2 pesos, pero utilizan las armas más poderosas para pelearse a veces por plazas muy insignificantes en términos incluso económicos o de ventas. Esas identidades sí cargan también el atavismo de la maternidad, el atavismo de la violencia machista, el atavismo del patriarcado, y descargan la ira a través de ser representantes de esa identidad. Esto nos ha pasado a todos. Todos somos los buenos cuando tenemos un grupo de identidad nuevo y más aún cuando creemos que lo elegimos. Por eso rompemos con la familia muchas veces porque decimos, yo no elegí mi familia, aquí ya nací, no es mi culpa, ¿verdad? La culpa es de mi papá, de mi mamá, ¿verdad? Entonces yo me libero de esto y encuentro otro grupo, creo que yo lo elegí y eso me da derecho a hacer de esa identidad un instrumento a través del que descargo mis iras, mis frustraciones y toda la violencia del régimen a través mío. La historia de los movimientos sociales tiene mucho de esto. Nos hacemos secta, nos hacemos puros, nos hacemos exclusivos, nos hacemos los dueños de la verdad
Y también, como dijo por ahí Martín, dice, no quiero hacerme cargo de la palabra cultura y tampoco de la del arte, porque sí, también se hacen identidades. Yo soy artista y por lo tanto me comprometo a que yo soy el factor de cambio. Y hablamos después de los artistas, y se supone que debe haber una obligación entre los artistas. Cuando los artistas, como la cultura, pues son parte de la expresión de las luchas, como diría el marxismo, de la lucha de clases también. O sea, son una expresión y ahí están todos. Por eso tenemos en todas las manifestaciones del arte y de la cultura y de lo que sea, todas las expresiones, y ahí cada quien también elige de qué lado patea. No es, ahora, sí creo que hay un valor intrínseco a nuestra expresión artística, a la potencialidad de la expresión artística. Como cada humano o cada grupo o cada sector se tiene una alta potencialidad de expresión de todo lo que es espiritual, emocional y de compartir a través de expresiones artísticas. Es una de las manifestaciones más excelsas del espíritu humano, por eso el arte tiene que ser bueno. A mí no me importa un panfleto, pero si yo y perdón que haga un elogio, pero para mí no es lo mismo escuchar cualquier obra de protesta y escuchar una obra bien hecha de Martín, aunque no sea una gran obra de protesta. Pues, el Culebra no es una gran obra de protesta, pero está tan bien hecha, está tan bien expresada, que a mí me conmueve a pensar en todo ese contexto de personajes y en ese contexto de momentos de la historia, por ejemplo, de México. Entonces, ¿por qué? Porque la herramienta de expresión artística es muy poderosa, pero es eso. No cualquiera maneja la herramienta de expresión artística. Y la expresión artística no es cualquier cosa. Y en esta obra, aquí el único que parece que no se va a expresar es Martín. Parece que todos hablan, como más el Vivo puso son puras citas en su obra, parece como que él no se expresa, ¿verdad? Sin embargo, él construye una historia, arma una historia que es la que él tiene en su cabeza. Y eso es lo que vamos a terminar viendo, ¿verdad? Entonces, a ver qué hace, ¿es una colección de citas o es una obra de arte? ¿Verdad? Eso está pendiente. A ver qué hace. Yo quiero saber dónde pone mis citas, ¿verdad? Entonces, creo que puede haber mucho. Es tan poderoso, muchas de las narraciones son tan fuertes y hay cosas tan profundas, tan humanas, que cómo se acomodan puede ser un gran documento, una gran obra. Así que, Martín, te jodiste. De nuevo te lo digo. No hay presión, Martín, no hay presión. Bueno, yo quiero decir algo también. Sofía. Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué alegría poder que nos acompañen ustedes en este proceso. Creo que se han hablado de muchos temas y han sido todos muy interesantes. Y algo que decía Eduardo, que lo conecto ahora con esto que habían dicho ustedes también, Pietro y Miriam, que es esto de humanizar una situación inhumana. Yo creo que de alguna manera nosotros como gente de teatro ponemos el cuerpo en nuestras experiencias cuando hacemos teatro, ¿no? Yo pienso que algo que a mí siempre me llamó la atención cuando decidí que quería estudiar esto y no psicología o antropología, era porque la experiencia del actor es muy verdadera y al mismo tiempo es compartida, ¿no? Y creo que eso es algo que al menos en mi proceso como actriz he aprendido mucho, ¿no? Y algo que creo que también se suma a eso es poderte conmover, ¿no? Que es lo que dice Eduardo, ¿no? Conmoverme frente a lo que le está sucediendo al personaje, ¿no? Y que no siempre el personaje es bueno, bello y verdadero, ¿no? Sino que al mismo tiempo tiene lo peor que le está pasando al personaje, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un actor, ¿no? Porque tiene esta oportunidad de conocer otras maneras de vivirse, de poner su cuerpo, y eso permite que los que nos ven o nos acompañan en el teatro nos enriquecen y se enriquecen también con estas preguntas que se están abriendo sobre esta
sobre esta capacidad de conmovernos, de comprender y tener compasión justamente sobre lo que le está pasando, lo mal que le está yendo a los personajes, ¿no? Que casi siempre eso es lo que nos interesa, ¿no? Que le vaya mal a los personajes en el teatro, ¿no? Porque al final eso nos permite movernos y entender y pensar sobre nuestra manera de ver lo que nos hace, lo que nos va bien o lo que nos va mal, ¿no? Y eso me parece súper valioso. Y bueno, esta obra en especial creo que también, en mi caso, también creo que ha abierto como todo este proceso de entendimiento de los procesos, pues sí, sociales que ha vivido Latinoamérica, ¿no? Y esta triste situación, ¿no? No sé, desamparada situación de tantas personas, ¿no? Al tener este deseo de que las cosas cambien, ¿no? Y eso me conmueve muchísimo, ¿no? Y no solamente en el texto, sino justamente con estas charlas. También pienso que el teatro no es solamente la obra, sino todos estos temas que nos acompañan alrededor, ¿no? Y que creo que eso también es muy, muy, muy valioso. Y bueno, yo también quería preguntarle a Pietro y a Miriam, ya que estamos aquí con alguien que sabe mucho, si nos cuentas un poquito sobre el concepto de Satyagraha, que yo la verdad es que he leído algo al respecto y me parece fascinante la vida de Gandhi y me parece tremendo que yo esté aquí charlando contigo y que te pueda preguntar un poco, si nos cuentas un poco sobre eso, porque también creo que son preguntas que nosotros tenemos siempre, ¿no? Yo acabo preguntándome, bueno, hay personas que hacen esta lucha social, que le ponen el cuerpo, que van a los lugares, que hacen todo esto y siempre hay algo que los detiene, ¿no? Y en el caso de este concepto, hay algo que sí sucedió, ¿no? Y pienso que eso es valiosísimo, ¿no? Y que tenemos que saberlo y conocerlo y mediatizarlo, ¿no? Como mexicanizarlo, tropicalizarlo, no sé, como para poder encontrar estos espacios de resistencia que me parecen justamente como parte de lo que ustedes charlan, ¿no? Esto de conocer la historia y comprenderla nos va a permitir a nosotros también, ¿no? Conmovernos y humanizarnos, ¿no? Y bueno, pues quería hacer esa pregunta. Muchas gracias. ¿Quieren responder o alguien más quiere hablar? No, bueno, más bien antes de que aborden esto, que es una pregunta crucial, Sofía. Eso está muy bueno. O sea, como poner sobre la mesa que hay todavía una idea sobre la que no se ha, bueno, no se ha hablado tan directamente, pero es el asunto de la militancia, que es un tema que a mí me interesa particularmente. Me interesa muchísimo, sobre todo porque, bueno, desde la experiencia personal, justo cuando empecé a militar en luchas sociales, ¿no? En el acompañamiento a familiares de víctimas, decidí dejar de hacer teatro tradicional y empecé a hacer performance, porque justamente accedía a otro lenguaje, accedía a otras formas de hacer aparecer el cuerpo en el espacio y de decir. Pero bueno, eso podemos hablarlo después, pero le doy la palabra a Miriam y a Pietro. Bueno, la pregunta de Sofía del Satyagraha está profundamente ligada a la militancia. Los satyagrahis eran los luchadores sociales escogidos, especialmente entrenados no solo por Gandhi, para las acciones directas de mayor confrontación. Eran formas, aunque no me gusta la palabra, de soldados de la no violencia en el tema de la disciplina, pero en el tema de un respeto total al adversario, ¿no? Y a su cuerpo. Ahorita voy a eso. Me da gusto esta pregunta de Sofía. Y lo que tú decías antes de la militancia, Guadalupe, creo que está ligado con una pregunta que yo desde el primer momento en la charla hicimos con Martín y contigo y que tiene un reflejo importante para hoy en día, que sus papás son dos personas que decidieron arriesgar la vida por algo. Eso es muy típico de la modernidad, que es nuestra misma generación. Nosotros y sus papás somos la cola de la modernidad, pero hoy en día en la posmodernidad, donde en lo personal comparto con toneladas de jóvenes de muchos espacios, particularmente en la UNAM, pero de muchos y activistas sociales, el tema de dar la vida por algo menos por un ideal no ligado a lo inmediato, porque tú puedes dar la vida por defender un río, una mina,
un bosque donde vives, y de eso hay mucha resistencia local fundamental. Pero dar la vida por un ideal, socialismo o un ideal de justicia más abstracto, es algo cada vez, o una utopía, entre comillas, más lejano y que justamente caracteriza sociológicamente la posmodernidad. Por lo único que das la vida es por tu propio cuerpo, es un hedonismo, una forma de autorreferencia. Entonces, retraer este tipo de experiencias de que por qué vale la pena luchar y dar la vida, me parece un tema fundamental que confronta y ayuda mucho la realidad de hoy y que está también muy ligado a la idea de esperanza, a la idea de desánimo y a cómo manejar lo que diría Piaget el pensamiento periférico, el resultado, porque una cosa es manejar parte de la lucha del cono sur, particularmente la lucha guerrillera, como una derrota parcial, y otra cosa es manejarlo como una derrota total. Y eso incide profundamente en el tema de qué voy a hacer con mi vida, con mi cuerpo, y qué tanto voy a luchar, porque una persona te va a decir hoy, ¿para qué? Lo he oído miles de veces en mi vida de gente joven, ¿para qué voy a luchar o a ir a una marcha si de todos modos todo sigue igual? Entonces, esta perspectiva histórica, esta perspectiva gradual de la derrota y la victoria, este principio en realidad es clave para que la gente perdure y continúe, si es posible, hasta el día que se muera luchando, y no que tire la toalla con 20.000 argumentos legítimos, ¿no? Pero bueno, ese me parece un tema muy importante de la militancia, porque la militancia es una vuelta de tuerca en la identidad moral de meter el cuerpo en algo de la justicia o de la construcción de un valor humanizante. Ahora, Sophie preguntaba el Satyagraha. Bueno, Gandhi, breve, ¿no? Une dos grandes conceptos, que es Satyagraha y Ahimsa. Ahimsa es la base antigua, decía Gandhi, antigua como las montañas, de lo que sería en principio la idea, entre comillas, de no violencia. O sea, no dañar a ningún ser vivo. La mamá de Gandhi era jainista, o sea que se ponía tapabocas para no matar bacterias. Parece algo anecdótico, pero hay millones en la India y en el mundo. No es una pequeña secta de gente enloquecida, es una creencia profunda, radical, en el sentido de ir a la raíz, ¿no? Ir a la fuente del tema de la relación con todo ser vivo alrededor que no debo agredir, ni siquiera respirando, matándolos en forma directa. Ok, Gandhi no llegaba a ese extremo, pero era ovo vegetariano y justificaba comer legumbres en el sentido que la legumbre es un don de la vida para hacer comida, como la fruta, pero no el huevo y nada animal, por supuesto. Entonces, esa parte de la ahimsa, que es la parte filosófica, espiritual, él en la lucha de Sudáfrica por el tema de la discriminación de los hindúes en el apartheid, todavía no se llamaba apartheid, pero era una forma ya de apartheid, iniciando el siglo XX, él se da cuenta que la resistencia pasiva que hacían los hindúes por décadas no era suficiente para sacar a los ingleses. Tiene que ver con esto que decíamos al rato, de qué acción se necesita para logros mayores, en el sentido del racismo y la discriminación legal a los hindúes. Entonces, necesitamos acciones directas más fuertes hacia el adversario. Todavía no hablaba de desobediencia civil ni de no cooperación. Entonces, él, que tenía mucho también el tema del lenguaje, dice, necesitamos una nueva palabra que sustituya la palabra resistencia pasiva. Lo pasivo por activo. Y como era una persona que le gustaba mucho escribir en periódicos y fundar periódicos, escribía todas las semanas y también escribir cartas, porque él no escribía libros, él escribía cartas y artículos de periódico. Convocó a un concurso en un periódico de Sudáfrica que él fundó en lengua local, tenía el tema de la lengua igual que el zapatismo, para construir la resistencia. Llamó a un concurso y el concurso lo ganó su hijo, Manilal, que inventó la palabra Satyagraha. Satya quiere decir verdad y agraha en palabra de gente de la India que
he preguntado varias veces, es como una especie de koala que se agarra a un árbol. Entonces es como la idea de abrazo de la verdad, la definición. En los libros en general aparece como la fuerza de la verdad, porque Satyagraha es la traducción de la ahimsa en la acción directa no violenta, o sea, la desobediencia civil, el bloqueo de calles, el no aceptar puestos en la administración inglesa, no hablar el idioma, hacer la propia ropa, cultivar la propia comida, pedir la destitución del virrey, es toda forma de acción directa, ¿no? Sería la resistencia civil, el satyagraha. Ok. Gracias, Pietro. Y bueno, una cosa muy importante que dijo Sofía, perdón, pero es más de fondo, se debe traducir a cada cultura y experiencia histórica. Este es uno de los grandes temas. Hablar del satyagraha o del gandhismo en abstracto en México es una locura. Quizás solo en algo, en lo personal, una experiencia de casi 40 años, con las abejas de Acteal. Creo que serían el único grupo así imbuido de una filosofía extrema, porque el gandhismo es una cultura extrema de la no violencia. Hay muchas gradaciones y deben entenderse en la experiencia histórica de la cultura para no ir a decirle a alguien del frente de Atenco, a doña Trini o a Nacho, no vayan a marchar con su machete, no cometer esas locuras, porque es salir del contexto. ¿Se entiende? ¿No? Entonces es un tema complejo. sí, o sea, contextualizar, ¿no? Las Sí, ideas, brava. esas ideas que han trascendido en el tiempo, siempre contextualizarlas en el presente, ¿no? Por Sí, eso tu insistencia que nos decías, hay que conectarlo con el hoy, ¿no? O sea, todo esto sí. que está pasando, cómo se conecta con el presente. Lamento ser un aguafiestas, pero nos quedan, ay Dios, sí, 6 minutos, 5 minutitos. Entonces, bueno, si alguien quisiera comentar algo rápidamente, porque ya me avisaron que el Zoom va a cerrar, o sea, no, No nos va a preguntar. ando súper fuerte, pero bueno, adelante. A mí nomás me gustaría retomar un poco también desde el comentario que daba Itzel y lo que decía Eduardo y Nora. Eh, y bueno, y sin duda lo que comenta Martín sobre bueno, estamos hablando de muchos temas, pero es sobre el arte, sobre las definiciones del arte, sobre la identidad y sobre cómo las anécdotas de repente pues pueden o no darle forma a esta obra. Yo creo que el tema de las militancias es muy crucial en cómo abordamos el hecho escénico o el hecho artístico. A mí me pasa mucho que dudo sobre qué es arte y qué no lo es todo el tiempo, y todo el tiempo estoy pensando en una palabra que creo que podría darle unión a todo esto, que es la congruencia, y que va muy de acuerdo con las militancias y que va muy de acuerdo también con lo que es la disidencia, las desobediencias sociales y las luchas en todo sentido. Creo que estar a favor de un régimen o estar a favor de una persona o de una corriente política sin la congruencia como medalla, te hace fácil víctima de, de no hacer arte, de no hacer disidencia, de no hacer desobediencia social, de no abonar a la solución de los problemas, sino a la proliferación de la injusticia y de la ignominia y de la ignorancia en todo sentido, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me interesa en esta obra es que o sea, realmente los testimonios de todos ustedes, bueno, a mí me toca mucho darle voz a César. Todavía no sabemos si yo voy a hacer, si vamos a hacer un personaje, pero nos toca estarle dando voz a un personaje ahorita. Creo que tiene que ver con ahondar en la congruencia. La militancia tiene que ver con lo que creemos como personas y con lo que creemos como justicia. Y bueno, yo cerraría nada más diciendo que a mí me impacta mucho todas las anécdotas de ustedes. Me impacta mucho también la información y toda la trayectoria que tienen gente como Pietro, como Miriam, como tanta gente que a uno lo inspira y lo hace pensar que las cosas pueden cambiar. Entonces creo que nuestro granito de arena ahorita es ser rigurosos y desglosar
esta ecuación que Martín nos hizo llegar a todos, que aquí públicamente te agradezco que nos hayas invitado a tratar de reflexionar juntos desde la verdadera revolución que yo creo, sin duda, es tratar de aspirar a crear arte. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Ya tenemos 2 minutos. Tu micro. El tema de la militancia, creo que hay 2 charlas más, ¿no? 2 días más para platicarla, porque sí es una palabra muy contradictoria y muy positiva y muy negativa, en ese sentido de la palabra militancia tiene que ver con militar, ¿verdad? Tiene que ver con tomar las armas en el momento decisivo. Entonces, es una cuestión terminal, que por eso la gente se entrega totalmente en determinado momento. La militancia no es una cosa de la vida, de toda la vida. Muchas veces creíamos que éramos eso. O sea, que la militancia es todo. Y entonces, pero al fin y al cabo es una cuestión de toma de decisiones. Es como el llamado a la bandera. O sea, es decir, el soldado es convocado cuando hay guerra. Entonces, esa palabra es muy fuerte, es muy poderosa y creo que no vale para un estilo de vida. Yo lo dejo así para los otros días. Bueno, sí, ya se nos acabó. Pietro, Miriam, todos los demás, muchísimas gracias. Gracias Lupe. a todas. No, hombre, es un placer. Gracias, un gusto. Muchas gracias por el espacio y por haber compartido. Un orgullo, un placer. Aprendimos mucho. Sí. Nosotros, todos. ¿Cuándo es la próxima? ¿Es mañana? Mañana, misma hora. Anuncio parroquial. Mañana va a estar Mariana Osorio Gumá, que es escritora, psicoanalista, docente. Ella pertenece, ¿no?, a toda esa gente y esas familias desplazadas por la dictadura chilena. Tiene una historia muy interesante y ella ha trabajado todo eso a partir del psicoanálisis y de la escritura, ¿no?, de la escritura creativa. Y el día domingo va a estar Rafa Mondragón, que es un colega entrañable también, él es escritor investigador del Instituto de Estudios Filológicos en la UNAM, es también tremendo personaje. Entonces, a la misma hora, espero que no tengamos hackers. Yo me quedé temblando por eso, me enojé mucho. Pero bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por acá. ¿Nos mandarían de favor los links de las charlas para poderlos compartir? Básicamente va a ser este mismo, ¿no? Va a ser este mismo porque, bueno, ya se lo... Pero queda en YouTube, ¿no? Pero la grabación. YouTube. Sí. Esto va a estar en YouTube, en el Facebook del Centro Cultural Helénico. Se va a subir esta conversación ya en cuanto se pueda, para que pues ¿no? Buenísimo. Ya, gracias. Qué chido. Felicidades. Gracias. A todos. Gracias. Gracias, los queremos. Mucho gusto a todos. Gracias a los Gracias. a los Chao, chicos chao. por aguantar y por acá salvarnos. ¡Que viva el teatro! Adiós. Chao. Bye. Bye. Bye.